Era una dama de la alta sociedad que llegó a Chihuahua un miércoles por la tarde solo para ser No abandonada me en la voy a plaza de romper. diligencias, antes de que el sol cayera. Eduardo Garza, su prometido, arrojó cobardemente el contrato de dote al polvo frente a todo el Me llamo Mateo pueblo. Vega. La rechazó por la ruina de su familia, Te dejándola ofrezco un techo humillada y seguro y sin un comida caliente. centavo. Pero Valentina no lloró. Con Sé el cocinar mentón en y no le alto y tengo una miedo al trabajo. dignidad de acero, decidió resistir. Bienvenidos de nuevo a Wild West, México. Hoy los invitamos a viajar en el tiempo hacia la implacable frontera de Chihuahua, donde el viento seco y el polvo eterno de los caminos les contarán una leyenda de redención absoluta. Esta es la historia de Valentina, una dama de orgullo intacto, que fue tratada como si fuera una mercancía barata. Y de Mateo, el vaquero Lam Lee con el corazón antes blindado por el dolor de la pérdida. En esta tierra salvaje donde los prejuicios y las reglas son más crueles que las balas, ustedes serán testigos de un amor que no comenzó con promesas falsas ni posesión pragmática, sino que germinó desde el respeto profundo a la dignidad humana entre almas que alguna vez estuvieron rotas. El vapor de las mulas y el polvo espeso de los cascos comenzaron a disiparse lentamente, abriendo un vacío incómodo y silencioso en medio de la plaza de Chihuahua. Los lugareños observaban desde la distancia, estirando el cuello bajo las sombras de los portales de madera, esperando ver el llanto o el derrumbe de la mujer que acababa de ser rechazada públicamente. Pero Valentina Silva no les dio ese gusto. Permaneció inmóvil como una estatua esculpida en la piedra del desierto. Su vestido gris de tela basta, arrugado y castigado por el larguísimo viaje desde el centro del país, se mantenía firme, ceñido a su cuerpo con una dignidad que no dependía de la aprobación de nadie. Sostenía su único bolso de mano con una fuerza invisible, con los hombros rectos, la mirada fija en la inmensidad árida y las manos sueltas a los lados, de la misma manera en que lo hace una mujer que ha decidido, desde mucho antes de bajarse de la diligencia, que no se iba a romper frente a testigos. Al otro lado de la calle, saliendo de la tienda de aparejos con un costal de herrajes en la mano, un hombre se detuvo en seco sobre el escalón de la banqueta de madera. Era Mateo Vega. Tenía 35 años, la espalda ancha de quien pasa los días lidiando con la fuerza de la naturaleza y una piel intensamente tostada por el sol implacable del norte. Llevaba una camisa de manta color pardo, burda y gastada, con las mangas enrolladas hasta los codos, para dejar al descubierto unos antebrazos robustos y venosos, llenos de las cicatrices limpias que deja el oficio de dominar caballos salvajes. Su ropa cargaba con el polvo fino de la jornada y el olor a sudor de campo, revelando la estampa de un hombre que ha cargado con demasiado peso durante demasiado tiempo, el suficiente como para haber dejado de notar el dolor de la carga. Mateo miró la plaza vacía, observó el bolso en el suelo, midió con la mirada el papel arrugado del contrato de dote que el viento arrastraba por la tierra, y leyó la espalda recta de la mujer, comprendió la crueldad del desplante en un solo parpadeo, sin prisa. Cruzó la calle empolvada, sosteniendo su sombrero de cuero negro hacia abajo, con una mano áspera, en un gesto de respeto silencioso y contenido, que no buscaba llamar la atención de los curiosos. Se detuvo justo al pie de los escalones de la plataforma, quedando frente a ella. Sus miradas se cruzaron a una distancia tan corta que la tensión en el aire se volvió casi palpable, idéntica a la calma pesada que precede a las tormentas de arena en el desierto. «Me llamo Mateo Vega», dijo con una voz baja, ronca y pausada, arrastrando las palabras con el acento seco del norte. «Tengo 2 hijos huérfanos en la orilla del pueblo y un jacal de adobe que necesita el orden de una mujer. Trabajo chateando y entrenando recuatas de caballos 3 días a la semana, así que las mañanas serían completamente tuyas para que manejes el lugar a tu antojo». Él sostuvo la mirada, sin un solo parpadeo que delatara timidez o duda, mostrando la honestidad desnuda de sus intenciones. «Esto es temporal», añadió, aclarando la situación sin rodeos. «Te ofrezco un techo seguro y comida caliente en mi mesa hasta que logres resolver qué es lo que sigue para tu vida.
Aquí nadie te va a molestar. Valentina lo miró con detenimiento durante un largo instante, tomándole la medida al hombre que tenía enfrente, buscando rastros de malicia o falsa piedad detrás de sus ojos cansados y limpios. En Ya este casi siglo, llegamos al las jacal. mujeres como Valentina subían a las diligencias con un boleto de ida y un futuro sin forma clara. Las llamaban novias por encargo, pero en realidad aquello era una apuesta a vida o muerte en los terrenos más hostiles del viejo oeste mexicano. Dejaban atrás la orfandad, el hambre de las grandes ciudades o la decadencia de sus apellidos para intercambiar su destino por un nombre desconocido en un papel de dote. Muchas no lograban sobrevivir al sol abrasador o a la brutalidad de hombres que las veían simplemente como una herramienta de trabajo más para el campo. El vestido gris de Valentina podía estar desgastado y sucio por el viaje, pero el temple de su mentón en alto era algo que ningún rincón de esta frontera iba a poder quebrar. Su fortaleza no nacía de una provocación vacía, sino de una paciencia forjada a base de pura supervivencia autónoma. Al aceptar la propuesta de Mateo, ella no estaba buscando una limosna. Estaba Zietlab su propia posición. No le temía al trabajo duro ni a las privaciones, porque para una mujer con una columna vertebral de acero, las tormentas del desierto jamás serían más aterradoras que permitir que un tercero le dictara cuánto valía su propia existencia. Valentina lo miró directo a los ojos, con una fijeza que rivalizaba con la del vaquero. «¿Sabes cocinar?», preguntó Mateo con su habitual brusquedad norteña, yendo directo al grano de la necesidad familiar. Ella sostuvo la mirada, con los ojos firmes. «Sé cocinar. Y no le tengo ningún miedo al trabajo pesado», respondió con una voz clara y serena. Sin un solo rastro de timidez, Valentina se agachó despacio, tomó la manija de su bolso Seltz con dedos firmes y se reincorporó sin perder la postura recta. Entonces, «Vámonos», concluyó Mateo. Dando media vuelta, caminaron juntos, alejándose de la plaza empolvada a la par, mientras a sus espaldas el pueblo entero observaba cada uno de sus pasos, guardando los detalles del encuentro para murmurarlos más tarde en la privacidad de sus cocinas. El jacal de adobe y madera de Mateo se levantaba justo en el límite donde el desierto de Chihuahua parecía tragarse los últimos rastros del pueblo. Era una construcción rústica, tosca, con paredes gruesas que sabían retener el calor sofocante del día y el frío helado que bajaba de los cerros por las noches. Valentina cruzó el umbral cargando su único bolso, sin pronunciar una sola palabra de queja, ni hacer preguntas sobre el lugar. Al entrar, sus ojos recorrieron la pieza principal. Todo estaba en su sitio, ordenado con esa precisión severa y austera de un espacio habitado únicamente por un hombre que carga solo con las responsabilidades de la vida. Era una casa limpia, funcional, pero profundamente árida, donde no existía ni un solo detalle que sugiriera suavidad, descanso o la mano cálida de una familia. Había una mesa de pino labrada a golpes de hacha, una estufa de hierro que cumplía con su trabajo constante y, en la esquina más alejada, un camastro de cuero crudo. Fue en ese momento cuando Valentina se asomó por la ventana trasera y notó que la puerta de entrada al corral de los caballos tenía la tranca caída, completamente inclinada hacia el suelo, mostrando el descuido silencioso de un hogar sin tiempo para los detalles. Lo registró en su mente, pero prefirió guardar un absoluto silencio. Mateo entró poco después, trayendo consigo el aroma a cuero y aserrín de su jornada, y le indicó con un breve ademán que el pequeño cuarto contiguo a la cocina sería su espacio privado, un rincón austero, pero que contaba con una puerta sólida de madera rústica que cerraba bien, otorgándole la privacidad que tanto necesitaba. Al caer la noche, el desierto que rodeaba la propiedad se sumergió en una quietud profunda, rota únicamente por el silbido constante del viento fronterizo entre las tablas del corral, bajo la luz blanca y pura de la luna norteña. Mateo salió silenciosamente al porche del jacal. Valentina, que permanecía despierta en la penumbra de la cocina, lo observó a través del cristal de la ventana. El vaquero traía consigo un martillo pesado,
y varios clavos gruesos de herrar que había sacado discretamente de su cinturón de trabajo, sin decir una sola palabra, sin buscar explicaciones ni hacer ruido para no levantar sospechas en el pueblo. Se agachó junto a la puerta del corral y comenzó a reparar la tranca caída con golpes secos, firmes y espaciados, que resonaban en la inmensidad de la noche. Cada impacto del martillo llevaba la fuerza de una promesa implícita, el lenguaje de un hombre del norte que no sabe de discursos decorados, pero que entiende perfectamente cuándo hay que asegurar un refugio. Mateo no mencionó que lo hacía para que ella se sintiera segura, ni Valentina cometió el error de salir al porche a romper ese pacto de silencios con un agradecimiento innecesario. Al terminar la tarea, el vaquero regresó al interior de la casa con los pasos pesados del cansancio, entró a la cocina, tomó la cafetera de peltre que aún guardaba un poco de calor sobre la estufa de hierro y sirvió 2 tazas de café negro, espeso y cargado. Con un movimiento pausado, dejó una de las tazas de barro sobre la mesa de pino, justo a un lado de donde Valentina terminaba de acomodar los utensilios de la cena, y luego se retiró a su espacio sin mirar atrás. Ninguno de los dos pronunció una sola palabra en toda la noche. Pero mientras el vapor del café caliente subía lentamente en medio de la habitación, las acciones compartidas en la penumbra se convirtieron en el primer puente invisible entre 2 almas que entendían, mejor que nadie en esa frontera, el verdadero peso de la intemperie. Al 5.º día, el nuevo orden del jacal fue puesto a prueba de la manera más cruda posible. Valentina se enfrentó a la verdadera herencia de ese desierto, 2 niños lastimados por la ausencia, blindados tras muros invisibles. La pequeña Sofía, de apenas 6 años, deambulaba por las habitaciones con una mirada perdida, como si buscara un fantasma que se desvanecía entre el adobe. Diego, de 11, era harina de otro costal. Estaba lleno de espinas defensivas, afiladas por el luto y el abandono. El muchacho decidió que era momento de medir las fuerzas de la mujer del vestido gris. Cuando ella le pidió, con un tono pausado pero firme, que metiera los caballos al corral antes de que el sol de la tarde comenzara a retirarse, Diego simplemente caminó hacia el porche, se sentó sobre la madera, cruzó los brazos y guardó un silencio retador, sosteniendo una mirada que pretendía imponer su propia ley. Valentina no recurrió a los gritos ni a la falsa indulgencia que debilita el carácter. No intentó ganárselo con caricias forzadas que el niño habría rechazado de inmediato. Se paró derecha bajo el dintel, mantuvo los hombros firmes y le clavó los ojos con una consistencia absoluta, una fijeza inquebrantable que no admitía discusiones. Diego sostuvo el pulso durante unos segundos eternos, buscando una pizca de duda o enojo en el semblante de la mujer, pero solo encontró una determinación de acero que no se iba a mover de su sitio. Finalmente, el niño bajó la vista, se levantó de mala gana y se dirigió al corral a cumplir con la disciplina. Desde el taller de aparejos, donde el olor a cuero viejo lo inundaba todo, Mateo Vega había escuchado cada palabra y cada silencio. Bajó lentamente el cuchillo de raspar cuero, se quedó quieto en la penumbra y dejó salir un suspiro largo, lleno de una admiración profunda y contenida. Su casa estaba encontrando una columna que no se doblaba ante el viento. En la psicología familiar, un espacio habitacional puede estar sumamente ordenado, limpio y funcional, pero aún así, ser considerado un hogar árido si carece de los vínculos afectivos más sutiles. La familia de Mateo sobrevivía en ese desierto emocional antes de la llegada de Valentina. Todo se regía bajo una disciplina estricta de supervivencia, pero no había espacio para la ternura. La resistencia constante y los desafíos del joven Diego hacia Valentina no eran más que un mecanismo de autodefensa psicológico muy común, la proyección del miedo irracional a ser abandonado por segunda vez en su corta vida. Cuando un niño sufre la pérdida trágica de su madre, su cerebro activa de manera automática un estado de alerta máxima ante cualquier figura externa que intente ocupar ese vacío sagrado. Los niños no muestran hostilidad porque odien a la persona recién llegada, sino porque temen que si se permiten abrir el corazón y otorgar su confianza una vez más, el dolor del pasado se repetirá con la misma intensidad
si esa persona decide marcharse de su lado. Valentina demostró una gran sabiduría al no intentar derribar los muros del niño mediante una indulgencia forzada o falsos cariños. Ella lo contuvo a través de la consistencia, la estructura y una firmeza inquebrantable. Esta es una lección profunda en la educación emocional. Para sanar el alma de un niño herido, no se necesitan discursos edulcorados, sino un límite seguro, respeto por sus tiempos, y una presencia que permanezca inamovible a pesar de las tormentas. La tarde se consumió despacio, tiñendo de violeta el cielo sobre los corrales de Chihuahua. Diego regresó con los hombros cansados tras asegurar a los animales, entró a la cocina y dejó las herramientas en su rincón con un cuidado que antes no tenía. Valentina recibió el aviso con un breve cabeceo, manteniendo su distancia respetuosa, permitiendo que el muchacho encontrara su propio paso dentro de esa nueva estructura, sin forzar los afectos. Sentados a la mesa de pino para la cena, el aire ya no se sentía cargado de sospechas, sino envuelto en la quietud de una tregua ganada con carácter. Las espinas del niño seguían ahí, pero por primera vez en muchos años, el jacal de adobe no se sentía como un refugio de paso, sino como una fortaleza que empezaba a proteger la vida de quienes habitaban en su interior. Las mañanas en el norte de México tienen un frío seco que se mete entre las rendijas del adobe antes de que el sol pinte las lomas de Chihuahua. Valentina se levantaba siempre antes del primer brillo del día, cuando la estufa de hierro aún guardaba los últimos restos de carbón de la noche anterior. Una de esas mañanas, mientras buscaba unos paños limpios en el baúl viejo que descansaba al fondo de la estancia, sus manos tocaron la lana fina del rebozo negro. El objeto seguía ahí, estático, cargado con el peso de los recuerdos, que nadie en el jacal se atrevía a nombrar en voz alta. Valentina no lo escondió ni intentó suplantar su significado. Con un respeto solemne, sacó la prenda al porche, la sacudió con cuidado para quitarle el polvo acumulado por los años y la lavó con agua limpia del pozo. Al caer la tarde, extendió el rebozo con delicadeza sobre el respaldo de la silla rústica de pino, permitiendo que la luz rojiza del sol moribundo de la frontera descansara sobre la lana negra, devolviéndole la dignidad a un recuerdo que había permanecido congelado por el dolor. Diego entró a la estancia trayendo la leña para la noche y se detuvo al ver la prenda limpia, miró el rebozo, luego miró a Valentina, quien seguía trabajando en la mesa de la cocina sin decir una palabra ni buscar su aprobación. El muchacho dejó la leña junto a la estufa con un cuidado inusual y, por primera vez, no hubo hostilidad en sus movimientos. Un niño huérfano es como un cactus joven en medio del desierto. Se rodea de espinas afiladas para proteger las raíces profundas que aún sangran por la pérdida. Diego no odiaba a Valentina. Simplemente le aterraba aceptar que este hogar fronterizo pudiera albergar nuevamente el calor de una presencia femenina cocinando cerca del fuego. El rebozo negro de lana que perteneció a su madre difunta, abandonado en la oscuridad del baúl, marcaba la frontera invisible de ese dolor familiar durante años. Mateo y sus hijos prefirieron dejar que el polvo cubriera los recuerdos con tal de no abrir la herida. Valentina entendió ese lenguaje del silencio. No intentó ocultar el rebozo para borrar el pasado, ni pretendió usarlo ella misma para forzar un lugar que no le pertenecía. Eligió el camino del respeto absoluto hacia el luto ajeno. Cada día limpiaba el espacio con devoción y permitía que la luz de la tarde entrara libremente por la ventana para entibiar el tejido viejo. Los niños de la frontera no miden el amor con promesas románticas. Lo perciben en el aroma constante del maíz tostado y los chiles ahumados que sanan el recuerdo de las comidas quemadas del abandono. Lo ven en la paciencia infinita de un adulto que sabe esperar a que salgan de su caparazón. Al ver el rebozo limpio bajo el sol, Diego comprendió que esa mujer no venía a saquear sus memorias, sino a remendar con hilos de respeto las piezas rotas de su presente. Esa misma noche, el aire dentro del jacal de adobe se sintió distinto. El humo de la chimenea llevaba un aroma dulce de maíz nuong y especias que se adhería a las vigas de madera. Cuando Mateo entró a la pieza principal,
Sus ojos se posaron de inmediato en el rebozo de su antigua esposa, ahora limpio y dignificado en su rincón. El vaquero soltó un largo suspiro, se quitó el sombrero de cuero negro y cruzó una mirada silenciosa con Valentina. No hubo discursos ni promesas, pero ambos supieron que el invierno de esa casa estaba llegando a su fin. Una tarde gris y seca, de esas en las que el viento de Chihuahua arrastra la arena con un silbido constante, la pequeña Sofía caminaba por la cocina con los pasos torpes de una niña de 6 años, que aún vive en su propio mundo de juegos. Traía entre las manos una muñeca de trapo vieja, completamente ensimismada, cuando su pequeño pie se atoró en el desnivel del umbral de adobe que dividía la cocina del pasillo principal. La niña cayó de frente, golpeando sus pequeñas palmas con fuerza contra el suelo duro de tierra batida. El sonido del impacto fue seco, seguido por ese silencio tenso y suspendido que precede al llanto de un niño herido. Valentina, que se encontraba junto a la mesa preparando las tortillas para la cena, soltó el rodillo de madera y bajó al suelo antes de que la primera lágrima de la niña lograra rodar por sus mejillas. Tomó las 2 manos pequeñas de Sofía entre las suyas, sopló con suavidad sobre la tierra pegada a sus palmas y las sostuvo con firmeza, dándoles calor, manteniéndose en calma, sin hacer aspavientos pero sin apartarse ni un solo milímetro. La niña, buscando el refugio de una protección que su cuerpo recordaba, pero que su memoria había olvidado, se arrojó al pecho de la mujer del vestido gris, entre los sollozos ahogados, en medio del olor a maíz cocido y tierra seca. La pequeña Sofía pronunció la palabra que cambió la atmósfera del jacal para siempre. «Madre», fue un susurro limpio, una verdad directa que se instaló entre las paredes de adobe y se negó a abandonar la habitación. Las manos de Valentina se congelaron sobre la espalda de la niña durante un breve segundo, conteniendo el aire, asimilando el peso sagrado de ese nombre. Luego, con un profeso tiento, y sin emitir un solo sonido que delatara el vuelco de su corazón, estrechó a la pequeña contra su pecho y la arrulló hasta que el llanto se consumió por completo. Mateo estaba parado bajo el marco de la puerta trasera. Había regresado del corral para buscar unas correas de cuero y lo había escuchado todo. Se quedó inmóvil, con una mano apoyada en la madera rústica, mirando el suelo de tierra sin atreverse a dar un paso. Algo profundo se estaba quebrando dentro de ese vaquero recio, pero prefirió mantener la mirada baja. Hay verdades en la frontera que cambian por completo en el momento en que las miras de frente. Al otro lado de la mesa, Diego permanecía estático, sosteniendo un trozo de madera a medio tallar. A sus 11 años, el muchacho sabía perfectamente el significado de lo que acabó de ocurrir. La mirada defensiva que había mantenido durante semanas comenzó a disolverse, revelando los ojos de un niño que finalmente aceptaba que el desierto de su hogar volvía a tener un refugio seguro. La estabilidad y el calor que poco a poco transformaban el jacal de Mateo no tardaron en convertirse en el tema de conversación obligado en los rincones más oscuros del pueblo. Todo llegó a oídos de Eduardo Garza, el egoísta terrateniente, una noche de martes, mientras se encontraba en la cantina principal, apurando un trago al final de la jornada. Sentado al fondo, entre el humo del tabaco y el ruido de los vasos, Eduardo escuchó a sus peones hablar sin prisa, con la soltura de los hombres que comentan los asuntos de la frontera. Decían que la propiedad de los Vega lucía completamente distinta últimamente. Hablaban del humo que subía constante por la chimenea a las horas correctas del día, de cómo los niños andaban limpios, tranquilos y con un semblante que ya no cargaba con la sombra de la orfandad. Pero lo que verdaderamente le dio un vuelco al estómago fue escuchar que la pequeña Sofía ya llamaba madre a la mujer que él mismo había dejado abandonada y humillada en la plaza de diligencias semanas atrás. El orgullo herido y una envidia amarga, de esas que corroen las entrañas, se encendieron de inmediato en el pecho de Eduardo. No podía soportar la idea de que la mujer a la que él había descartado, como si fuera un estorbo inservible, se hubiera convertido en el eje y la salvación de otra casa, trayendo una prosperidad y una paz que él, con toda su riqueza,
no había sido capaz de poseer. Con las manos tensas y la mandíbula rígida, Garza regresó a su hacienda esa misma noche, buscó entre sus pertenencias más guardadas hasta dar con el viejo contrato de dote, extendiendo el papel sellado sobre la mesa con una obsesión oscura. Al día siguiente, se confabuló en secreto con el codicioso alguacil del pueblo, un hombre que sabía vender la ley al mejor postor por unas cuantas monedas de plata. Juntos comenzaron a armar un plan perverso, buscando resquicios legales en el documento, para reclamar a Valentina como si fuera una simple mercancía de su propiedad. Eduardo no quería a la mujer. Lo que verdaderamente buscaba, con la mezquindad propia de los hombres que no soportan ver la luz en casa ajena, era tuocyoat su libertad, y destruir por completo la felicidad y el refugio que Valentina y Mateo habían comenzado a levantar en medio del desierto. Era una mañana de jueves, de esas donde el viento frío y cortante de Chihuahua despeja el horizonte por completo, cuando Mateo y Valentina salieron de la oficina del registro de tierras del pueblo. Él llevaba en la mano una notificación para el uso de pastizales comunales, y ella lo acompañaba porque los niños estaban en la escuela de la misión, y la jornada transcurría con esa tranquilidad ganada a base de esfuerzo cotidiano. Fue exactamente en ese momento cuando Eduardo Garza se interpuso en medio de la calle principal, flanqueado por el alguacil de la frontera y dos capataces fuertemente armados de su hacienda. Sostenía el viejo contrato de dote en lo alto, agitando el papel sellado como si fuera la escritura de una propiedad ejidal legítima, alzando la voz lo suficiente para asegurarse de que toda la calle lo escuchara con claridad. «El pasaje está pagado y el documento firmado ante el juez del Estado», gritó Eduardo con descaro y cinismo, apuntando con el dedo hacia Valentina. «Una obligación legal no se deshace porque una mujer decida buscar un lugar más cómodo donde esconderse de sus deudas de honor. Esta mujer me pertenece por Keuok, y la ley me ampara para reclamarla ahora mismo». Utilizó la palabra propiedad con una frialdad tan cruda que resonó con fuerza en las fachadas de madera de la calle principal. El aire gélido de la mañana pareció congelar de golpe los movimientos de todo el pueblo. Una mujer que salía de la botica se detuvo en seco. Dos arrieros que descargaban pacas de forraje frente a la tienda de pastos voltearon de inmediato, llevando las manos de manera instintiva a las fundas de sus cinturones de cuero. El ambiente se volvió espeso, cargado de esa violencia contenida que precede a las tragedias en el desierto. Valentina se mantuvo firme al lado de Mateo, plantada sobre la tierra. No dio un solo paso atrás, ni buscó esconderse o protegerse detrás de los hombros anchos del vaquero. Tampoco miró a Eduardo para darle la satisfacción de verla suplicar. Mantuvo la misma postura imperturbable y digna que había mostrado semanas atrás en la plaza de diligencias, derecha, con la mirada templada, pero esta vez, con una diferencia crucial que todos en el pueblo notaron. Ya no estaba sola en medio de la intemperie. El pueblo entero podía ver que el hombre que vestía camisa de manta a su lado no se había movido un solo centímetro de su posición. Mateo Vega miró fijamente los papeles sellados en la mano de Eduardo, midió el peso de las armas de los capataces y luego volteó hacia Valentina. Su voz fue baja, pareja, completamente desprovista de cualquier rastro de pánico o flaqueza. «Espérame aquí», le dijo con suavidad. No fue una orden de sumisión, ni un mandato de obediencia. Fue la promesa firme y honesta de un hombre que sabe exactamente a dónde va y que tiene toda la intención de regresar a proteger lo suyo. Eduardo Garza dio un paso al frente con una sonrisa de victoria en el rostro, creyendo falsamente que el vaquero agachaba la cabeza ante el poder del dinero del terrateniente y la presencia del alguacil corrupto. El alguacil dio un toque a su placa de plata, esperando el desenlace habitual de los abusos fronterizos, donde el poderoso siempre aplasta al humilde. Eduardo lanzó entonces su ultimátum más humillante, con una voz que pretendía quebrar el espíritu de la mujer. O pagaban un rescate de inmediato, una suma de dinero exorbitante que un vaquero jamás podría reunir, o Valentina tendría que ponerse de rodillas en medio del polvo de la calle principal para pedirle perdón ante la mirada de todo el pueblo.
lavando así el supuesto orgullo herido del hacendado. Valentina sostuvo la respiración con el mentón en alto, midiendo el peligro real de la situación. Con las manos quietas a los lados de su vestido gris de tela basta, estaba dispuesta a dar ese paso al frente, dispuesta a asumir la humillación completa y sacrificar su propia dignidad antes de permitir que destruyeran la vida, los corrales y el sustento de Mateo y sus pequeños hijos. Dio un leve movimiento hacia adelante, pero la mano firme y callosa de Mateo Vega se posó con suavidad sobre su brazo, deteniéndola por completo en seco. Él no iba a permitir que nadie volviera a pisotear el honor de esa mujer frente a sus ojos. Mateo Vega no eligió la salida fácil de la violencia impulsiva, no gritó, no buscó el revólver en su cinturón. En cambio, sostuvo su sombrero de cuero negro hacia abajo, con una calma gélida que desarmó la tensión de la calle. Caminó con paso firme, pesado y seguro, directo hacia la oficina agraria del Estado, mientras la multitud contenía el aliento bajo los portales de madera. Minutos después, salió sosteniendo un papel oficial con el sello del comisionado fronterizo de Chihuahua. Cruzó la calle empolvada, se plantó frente a Eduardo y le estampó el documento con fuerza directamente en las manos. Era el título de transferencia inmediata de su posesión más valiosa, su mejor recuata de 12 caballos cuartos de milla, animales finos, salvajes y perfectos, el fruto de 2 años enteros de morder el polvo, domar bajo el sol inclemente, y el único sustento con el que planeaba expandir su rancho. Era el sueño de toda la vida de un vaquero. Entregado sin un solo parpadeo, las severas y secas palabras de Mateo destrozaron por completo el cinismo del terrateniente. «Esos caballos me ayudan a recorrer la tierra», dijo Mateo, con una voz plana, dura como la piedra del desierto. «Pero esta mujer mantiene a mis hijos con un hogar verdadero. Los animales se pueden volver a atrapar en el monte, pero con la dignidad de ella no te vas a volver a meter». «¡Lárgate de aquí!». Eduardo Garza, humillado en su propio terreno de soberbia, apretó el documento contra su pecho, sintiendo el peso de las burlas silenciosas de la multitud que lo observaba desde los portales. Dio media vuelta sin mirar atrás, montó a caballo y se retiró a toda prisa, dejando una estela de polvo que el viento de la frontera no tardó en borrar. La gente del norte suele medir la lealtad y el valor de un hombre por la extensión de las tierras que posee, o por la cantidad de cabezas de ganado que pastan bajo su marca. Esas 12 bestias finas de la recuata de Mateo Vega no eran simplemente animales de trabajo. Representaban 2 años de jornadas de sol a sol en el desierto, la piel de las manos rota por las riendas de cáñamo, y el sueño legítimo de comprar un terreno propio para asegurar el futuro de sus 2 hijos huérfanos. Pero, ¿qué habría pasado si en ese momento crucial Mateo hubiera elegido el silencio de la prudencia materialista? ¿Qué habría pasado si se hubiera guardado el título de propiedad en el bolsillo de sus tirantes y hubiera permitido que Eduardo se llevara a Valentina en una carreta como si fuera una mercancía defectuosa? Su rancho ganadero podría haber crecido más rápido en los próximos años, sus corrales habrían estado llenos de sementales caros, pero el interior de su jacal de adobe habría permanecido muerto, sumergido para siempre en el frío sepulcral del abandono familiar. El dinero y las propiedades pueden adquirir hectáreas de tierra seca, pero jamás podrán comprar el calor que se adhiere a las paredes de una cocina cuando cae la tarde. Mateo Vega no desperdició el patrimonio de sus hijos. Al contrario, realizó el cálculo más racional y profundo de toda su existencia como vaquero. Entregó un capital material futuro para salvar el honor, la libertad y el alma de la mujer que estaba echando raíces en su casa, devolviéndole la vida a sus pequeños. Él comprendió perfectamente que un hombre que da la espalda a la injusticia por proteger unas monedas, aunque llegue a ser dueño de todo el horizonte de Chihuahua, terminará siendo un miserable dentro de su propia casa. Cuando el polvo de los caballos terminó de asentarse en la calle principal, Mateo Vega volteó a mirar a Valentina. Ahí estaba ella, de pie, bajo el sol corto de la frontera. Convertida finalmente en una mujer por completo libre, se paró justo frente a ella, se acomodó los tirantes con la calma de siempre y,
Mirándola directo a los ojos, le propuso matrimonio formal, sin discursos decorados ni palabras adornadas, solo si esa era la elección que ella deseaba tomar para su vida. Valentina dejó caer las primeras lágrimas de una paz largamente esperada y aceptó con un simple cabeceo. El jacal de adobe encontró esa tarde un calor eterno. Posponer el sueño de comprar más tierra para la recuata ya no se sentía como una derrota para el vaquero, porque Mateo comprendía en el alma que finalmente habían encontrado una verdadera familia. El video cierra mostrando el rebozo negro de lana limpia tomando el sol de la tarde en calma sobre la silla de pino, dejándonos una profunda reflexión sobre el valor absoluto del amor propio y la dignidad. ¿Por qué esta vieja historia del viejo oeste mexicano logra conmover con tanta fuerza los corazones modernos? Es porque toca de manera directa una paradoja dolorosa de nuestra sociedad contemporánea, la profunda sed de autenticidad humana. En una era gobernada por el pragmatismo materialista, vivimos en un mundo actual donde las relaciones humanas se tasan con facilidad, condicionadas por cláusulas de interés egoísta y conveniencias mutuas, de la misma forma en que el terrateniente Eduardo veía en una mujer un objeto contractual. El sacrificio de Mateo al entregar su recuata por la dignidad de Valentina representa un recordatorio necesario. El verdadero valor de los recursos materiales solo alcanza su estado de nobleza máxima cuando se utilizan para proteger la integridad y el honor de un ser humano. Los espectadores no comparten este relato por su estética de vaqueros, sino para expresar sus propios anhelos de ver un mundo donde las personas valgan por lo que son y donde el amor empiece con responsabilidad, lejos de los contratos comerciales. De vuelta en el jacal, las tardes se volvieron pacíficas. El rebozo negro de lana descansaba limpio en la repisa, tocado por la luz dorada del sol que entra por la ventana limpia. Sofía jugaba en el suelo de tierra con su muñeca de trapo y Diego ayudaba a su padre a engrasar los frenos de las monturas en la mesa comunal. Con el rostro libre de sospechas, desde la estufa de hierro llegaba el aroma reconfortante del maíz tostado y las especias, un olor que se impregnaba en el adobe para quedarse ahí por generaciones. Valentina Silva había llegado a la frontera con un bolso viejo y una columna de acero, y se había ganado lo único que realmente importa, un hogar verdadero. Si disfrutaste esta historia de honor y redención en el viejo oeste, déjanos tu comentario aquí abajo y suscríbete para más relatos con alma. Muchas gracias. Y para aquellos que se quedaron hasta el final, la historia de Valentina Silva y el vaquero Mateo Vega ha llegado a su conclusión. El respeto profundo y la devoción silenciosa de Mateo lograron sanar cada una de las heridas ocultas en el corazón de Valentina, en medio de una frontera implacable y un desierto de Chihuahua que no perdona a los débiles. Fue esa decencia pura, esa que no exige explicaciones ni busca el beneficio práctico, la que devolvió el calor a un hogar antes congelado por el dolor, borrando para siempre la crueldad de ver a un ser humano tratado como mercancía. Mateo fue el hombre que dignificó la vida de una mujer a la que el destino y su propia sangre le habían dado la espalda. Este relato nos demuestra que, a veces, el amor verdadero no necesita de discursos decorados. Basta con una presencia firme que sepa sostenerte y un paso atrás lleno de absoluto respeto para cambiar el destino de una vida entera. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos hasta los últimos minutos de este video. Esperamos de corazón que este mensaje humano sobre la figura del vaquero del norte, ese hombre silencioso que empeña su propio honor y su sustento para proteger a las almas más vulnerables, les traiga un momento de profunda paz y un descanso tranquilo esta noche. Que tengan una muy buena noche, descansen y no olviden dejarnos su like, suscribirse al canal y compartir esta historia con sus seres queridos. Agradecemos enormemente su apoyo y su sintonía aquí, en Wild West, México. Wild West, Mexico.